Hola, en la clase de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central y lo primero que vamos a ver es la descripción. Permiten obtener valores que representen el punto central de los datos, es decir, determinar el valor más representativo de la variable que estamos analizando. Entonces, en general, las medidas de tendencia central lo que nos dan es el punto intermedio. Ese punto intermedio va a ser el representante o el valor que va a representar nuestro conjunto de datos, ya sea muestra o una población. Ahora, las más usuales y las que vamos a ver hoy son la media, la mediana y la moda. Y la primera que vamos a analizar es la media. Ustedes la conocen como promedio de un conjunto de datos, es el que calculan cuando les dan sus calificaciones para obtener su promedio semestral o promedio en general. ¿Cómo se calcula la media? Pues simplemente hacemos la suma de todos los datos y lo dividimos entre el total de datos que tenemos. N es el total de datos y xi o x1, x2 son los diferentes datos que tenemos acomodados. La siguiente es la mediana. La mediana es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de un arreglo ordenado. Es decir, si acomodamos los datos de menor a mayor, la mediana va a ser el dato que esté en la posición central, o sea, exactamente a la mitad. Ahora vamos a tener dos casos. Cuando el número de datos es impar, la mediana va a ser el dato que se va a encontrar exactamente en medio. Y si el número de datos es par, la mediana va a ser el promedio de los dos datos que queden a la mitad. Ahora, el símbolo para la mediana es X y el símbolo que utilizamos en la ñ para la media es X y en la parte de arriba una barrita. O también podemos utilizar la letra mu, que generalmente la utilizamos cuando tenemos o cuando vamos a calcular la media para una población, y la X barrita en la parte de arriba la utilizamos cuando vamos a calcular la media para una muestra. Entonces X barrita para la media y X con la cosita esta para la mediana. Y la última que vamos a utilizar es la moda, que es el valor que más se repite en una lista de datos, es decir, mayor frecuencia. Ahora, el símbolo para la moda va a ser X con un conito o una casita en la parte de arriba. Ahora pueden darse el caso que tengamos dos modas en la lista de datos, en la muestra o en la población, y este conjunto de datos se les va a llamar bimodal, y si tenemos más de dos modas lo vamos a determinar como multimodal. Ahora, ¿qué relación hay entre las medidas de tendencia central? La relación que hay le llamamos sesgo. El sesgo es cómo se distribuyen los datos. Podemos ver aquí que tenemos tres tipos de sesgo: sesgado a la izquierda, que sea simétrico, o que sea sesgado a la derecha. Entonces, si es sesgado a la izquierda, quiere decir que la mayoría de datos se va a ir un poquito a la derecha. Eso quiere decir que va a quedar un poco vacío hacia la izquierda. Si es simétrico, quiere decir que los datos se van a juntar más o menos al centro. Y si está sesgado a la derecha, quiere decir que no hay datos o que hay pocos datos a la derecha, por lo tanto va a haber más datos a la izquierda. ¿Cómo vamos a saber eso sin dibujar o sin dibujar la distribución de frecuencias? Analizando las tres medidas. Ahora, para que esté sesgado a la izquierda, la media debe de ser la más pequeña, después la mediana y la más grande debe de ser la moda. Si es simétrico,
Entonces la media, la mediana y la moda deben de ser iguales. Y si es sesgado a la derecha, entonces, si se dan cuenta ahí en el dibujo, pues está mal. Están intercambiadas la media y la moda. Entonces, si está sesgado a la derecha, la moda debe de ser la más pequeña, después va a seguir la mediana y al final la media. Va a estar aquí intercambiado. Ahora vamos a ver las medidas de posición. Vamos a ver entonces la descripción. ¿Qué son las medidas de posición? Bueno, vamos a tener varios tipos de medidas de posición. Los más comunes son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Estos dividen a una distribución ordenada, o sea, nuestro conjunto de datos, en partes iguales. Por ejemplo, los cuartiles dividen en 4 partes iguales el conjunto de datos, los quintiles los dividen en 5 partes iguales, los deciles los dividen en 10 partes y los percentiles los dividen en 100 partes iguales en nuestro conjunto de datos. Para calcular las medidas de posición es necesario que nuestros datos estén acomodados de menor a mayor. Ahora, los cuartiles, que los vamos a escribir con la letra QN, bueno, Q sub N, son 3 valores. Estos 3 valores dividen en 4 partes iguales y van a estar en las posición 25%, 50% y 75% de nuestros conjuntos de datos. Eso quiere decir que el primer cuartil, hasta donde llegue el primer cuartil, vamos a tener el 25% del total de nuestros datos. Igual para el 50 y el 75%. Entonces, no vamos a ver los otros tipos de medidas de posición, solamente vamos a ver los cuartiles. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para calcular los cuartiles es ordenar los datos de menor a mayor y después tenemos que buscar el lugar que ocupa cada cuartil mediante una expresión. Ahora, tenemos dos expresiones porque dependen de si tenemos datos, bueno, el total de datos es par o el total de datos es impar, que es lo mismo que sucede con la mediana. Por cierto, la mediana equivale al cuartil número 2, o sea, el del 50%. Ahora, si tenemos un n par, o sea, un total de datos par, vamos a calcular k por n sobre 4. K es el cuartil en el que queremos calcular. N es el total de datos y va a ser entre 4 porque recuerden que estamos dividiendo entre 4 nuestro total de datos. N, cuando tenemos n impar de datos, entonces va a cambiar un poquito. K sigue siendo el cuartil que estamos calculando. N sigue siendo el total de datos, pero ahora le vamos a sumar un 1 y a esa multiplicación la vamos a dividir entre 4, que son los cuartiles que vamos a tener. Entonces K puede ser 1, 2 o 3. Vamos a ver las medidas de dispersión. Primero vamos a ver la descripción. Bueno, es importante analizar qué tan cercanos o qué tan lejanos están los datos respecto, por ejemplo, al valor medio o al valor intermedio, que sería la media. Entonces, a estas medidas se les llama medidas de dispersión. ¿Qué tan lejos o qué tan cercanos están todos los datos que tenemos de la media? Bueno, primero vamos a tener 3 tipos de medidas de dispersión que vamos a ver. El primero es el rango. El rango es la medida de dispersión más fácil de determinar, pero también es la medida de dispersión que menos información nos da. Se calcula
obteniendo el x máxima y el x mínima y haciendo la resta simplemente. Entonces lo que nos va a dar es de cuánto espacio están abarcando nuestros datos, desde dónde hasta dónde están abarcando nuestros datos. Ahora, no nos da información, eso es lo único que vamos a obtener de él. La siguiente medida es la varianza y esta es la medida más importante porque tiene como base el promedio aritmético o la media. Lo que hacemos o lo que se hace es calcular la distancia que hay entre cada dato y la media, lo elevamos al cuadrado, sumamos todo lo mismo exactamente para cada dato y al final lo dividimos entre n, o sea el total de datos, o n-1, dependiendo si tenemos una población o una muestra. Y si se dan cuenta aquí, las fórmulas son un poquito diferentes. Tenemos este símbolo al cuadrado para la población y tenemos una S al cuadrado para la muestra. La parte de arriba es exactamente igual, tenemos un promedio, tenemos una media aquí, tenemos la media poblacional y tenemos la media muestral de este lado, pero en la parte de abajo o en el denominador tendríamos n mayúscula, que es el total de datos de una población, o n-1 si tenemos una muestra y no nos podemos equivocar. Tengan cuidado de qué es lo que nos están dando, aunque generalmente vamos a utilizar el muestral porque casi nunca nos van a dar el total de datos de una población. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos datos y va a ser muy difícil que lo tengamos. Ahora, la tercera medida de dispersión es la desviación estándar. Esta medida de dispersión es la más utilizada porque el resultado se va a expresar en las mismas unidades en los que nos están dando nuestros datos originales. Por ejemplo, si los datos originales eran centímetros, entonces esta desviación estándar nos va a dar la información también en centímetros. En cambio, la varianza no lo daría en centímetros cuadrados, aunque nos dan básicamente la misma información. Entonces, esta es la que más se utiliza, pero obviamente vamos a necesitar la varianza para calcular esto porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si en el otro los símbolos para la varianza estaban al cuadrado, pues aquí simplemente se les quitó el cuadrado y les calculamos la raíz cuadrada, pero son exactamente las mismas fórmulas. Nos vemos en el siguiente video.